este video vamos a presentar una introducción que hace la metafísica venezolana, la muy famosa metafísica venezolana, que es Connie Méndez, en uno de sus libros que se llama El Nuevo Pensamiento. Como es bien sabido, esta señora dedicó gran parte de su vida a difundir los conocimientos metafísicos en lengua hispana, dando muchísimas conferencias y publicando varios libros, el más conocido de los cuales es el libro Metafísica 4 en 1, donde ella resume bibliotecas enteras en un lenguaje muy sencillo para que fueran comprensibles estas enseñanzas por todo el público en general, iniciando así prácticamente la educación de la era de Acuario en América Latina. En el artículo que vamos a presentar a continuación, ella explica cómo se debe comprender la Biblia, y el artículo se llama Pequeño método para comprender la Biblia, ya que ella explica claramente que la Biblia está encriptada, que es simbólica, que si nos atenemos a la lectura literal, que es la famosa letra muerta, pues prácticamente no vamos a entender nada, porque la Biblia tiene conocimientos encriptados y hay que tener las claves para leer ese libro, que ya es no el más famoso, uno de los más famosos de toda la humanidad. Las claves para comprender la Biblia fueron dadas por la Sociedad Teosófica al público y presentadas por la ya muy famosa teósofa, la señora Elena Blavatsky. Esas claves son muchísimas, pero se destacan la clave teológica, la cosmológica, la antropológica, la astronómica, la astrológica, la fisiológica, la matemática, que es la numerológica, la iniciática, etcétera, etcétera. Así que la señora Connie Méndez popularizó estos conocimientos y estas claves para así que el público en general de América Latina pudiera entender mucho mejor ese libro esotérico que contiene verdades encriptadas, que es la Biblia. Pero volviendo a nuestro artículo, veamos lo que dice la señora Connie Méndez en ese bellísimo artículo que se llama Pequeño método para comprender la Biblia. Dice así: la Biblia es el libro más monumental y más discutido de cuantos se han escrito. No es balde el famoso director cinematográfico Cecil B. DeMille, caracterizado como el movilizador de grandes masas, en una reunión que celebraba con sus colaboradores para decidir la realización de su obra maestra, que son los 10 mandamientos, y a lo cual ellos se mostraban reacios, alegando que era un tema ya muy trillado. Sin embargo, tuvo aprobación unánime al exclamar lo siguiente: ¿cómo vamos a desperdiciar 10.000 años de propaganda bíblica? Lo cual era cierto, y tal cosa es debido a que todo el que lee la Biblia encuentra algo de valor. Así que la Biblia es sin duda alguna un libro misterioso. Por eso es que ejerce tal atracción y ha ejercido la misma atracción a través de las edades. Todo el que la hojea encuentra algo que lo intriga, o algo consolador, algo alarmante, algo interesante, o algo de sí mismo. Y es que en ella están expuestas la poesía, la novela, la historieta, el relato detectivesco. Hay drama, la verdad, la mentira, el buen ejemplo, el mal ejemplo, lo sublime, el crimen, el cielo, el infierno, y al fin el desconsuelo de no comprender su propósito. Así que el lector la cierra, la pone a un lado y no la vuelve a abrir, por si algún día la hojeó y le ocurrió lo que acabo de esbozar. Debo asegurar que si se tropieza con este pequeño método para ayudar a comprenderla, la adquirirá de inmediato. Y tal es la fuerza que ella despide, pues la Biblia es la verdad. Ella es una vorágine de poderosísimas vibraciones y no tiene por qué creerme, tienen que comprobarlo. Pero y principal, la Biblia no es una historia del pueblo hebreo. Sí tiene partes históricas, indudablemente, pero debes saber que nadie jamás ha logrado concordar los relatos bíblicos con los datos históricos que se conocen.
de ninguna de las naciones de la antigüedad que aparecen en la Biblia. Y parece ser que, por ejemplo, el brillante geólogo escocés Hugh Miller se volvió loco por tratar de reconciliar el Génesis con los archivos geológicos. Así pues, que la verdad es que la Biblia es un recuento de todos los estados de conciencia por los cuales pasan o pueden pasar los humanos en su periodo evolutivo. Es pues la evolución del alma presentada en una serie de estampas, o sea, imágenes gráficas denominadas parábolas, entre comillas, pues la parábola tiene la ventaja de no cambiar jamás el sentido de su relato. Si tú le refieres a un caso a un amigo, puedes tener la seguridad de que mañana por la mañana es que alguien te devuelve el relato y no reconocerías en él el caso que tú lanzaste ayer. Tal es la variedad de personalidades que le imprimen su concepto al mismo caso y la multitud de conceptos que lo manosean. Pero la parábola, como es un cuadro gráfico, no tiene variante posible. Mejor dicho, las palabras con que le pinte el cuadro a quien sea no pueden adulterarse ni transformar la intención básica. Así que el cuento original, por más que le agreguen y le resten, siempre conserva su misma estructura. En el idioma hebreo, cada palabra es un compuesto de una variedad de ideas o significados. Por lo tanto, lo que una palabra señala se comprenderá por la situación que la rodea. Por ejemplo, la palabra hebrea yom puede significar día, o calor, o etapa, o tiempo, o periodo de tiempo, o edad. Así que el calor se considera propio del día, la noche es de frescor, de manera que cuando se dijo en hebreo que Dios creó el mundo en 7 días, lo más apropiado es tomar, entre comillas, periodos de tiempo, no días, como traducción lógico y expresarlo. Dios creó la tierra en 7 etapas de millones de años cada una. Y continuó la señora Méndez, los 5 libros del Pentateuco, de los cuales el Génesis es el primero, siempre han sido acreditados a Moisés, pero se sabe, y es muy dudoso, que él sea el autor, en cuanto a que las leyendas y jeroglíficos del antiguo Egipto, Caldea y otras naciones aparecen relatos casi idénticos a los del Génesis. Así que Moisés, que era un sacerdote egipcio, lo que hizo fue editar las leyendas de las ciudades y libros antiguos y compilar con ellas una historia alegórica de la creación. Así pues, la Biblia es un relato copiado de libros mucho más antiguos. El hombre está constantemente buscando conocer el origen del universo y de sí mismo, pero toda su búsqueda ha sido de naturaleza científica y en un plano material. Y por regla general le atribuye el comienzo de la materia a los átomos y células, pero mucho ha perdido su captación, ya que la acción de estos es invisible a los ojos físicos. Ahora vamos a empezar a buscar el origen de todas las cosas científicamente en el reino mental. Y decimos científicamente porque los descubrimientos que se están haciendo de la mente y sus potencialidades pueden ser comprobadas por la aplicación de sus leyes. Y se remite al lector al un libro que se llama El maravilloso número 7, de la misma autora Connie Méndez. Así que la Biblia pues no intenta enseñar historias ni biografías, y prueba de ello es que como historia adolece de infinidad de lagunas aún insalvables para el intelecto actual, y como biografía no contiene ninguna vida con datos suficientemente trazados como para encajar cronológicamente. Así pues, la Biblia es una gran clase de psicología, es el mayor compendio de metafísicas jamás escrito. La Biblia es, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en su significado interior o espiritual, simplemente un archivo de las experiencias y el desarrollo del alma humana, del ser humano en su totalidad. Así que al abrir nuevos caminos de pensamiento, inspirará mayor comprensión e interés en el estudio de las Sagradas Escrituras y ayudará a todo el que los busque a resolver sus problemas de la vida.
No queremos dar la impresión de que el lector encontrará aquí el principio y el fin de toda la simbología bíblica, ni de las fases de la verdad que pueden desarrollarse en ellos. Así que muchas de las interpretaciones son sugeridas y no terminantes. Ejemplo, las escrituras encubren el significado metafísico con nombres de pueblos, de ríos, de mares, etc. El nombre de cada persona o de cada cosa en las escrituras tiene un significado interior, un significado esotérico. Digamos, el pueblo de Belén, donde nació Jesús, significa la casa del pan, entre comillas, e indica el plexo nervioso de la boca del estómago, a través del cual la sustancia universal se une a los productos químicos del metabolismo corporal, ya refinados y espiritualizados, y es en este centro que son generados gradualmente los elementos que van a formar el cuerpo espiritualizado del hombre Cristo. Jesús nació pues en Belén de Judea. Y añade la señora Ada Méndez: todo es mente y todas las formas materiales representan, como quien dice, retratos de ideas. Al estudiar un retrato adquirimos un concepto de la idea que éste representa. Por ejemplo, la Estatua de la Libertad, a la entrada del puerto de Nueva York, mundialmente conocida, muestra a la diosa iluminando el mundo, y es el retrato de una idea que todo el mundo comprende. Representa pues la majestad de la libertad americana. Asimismo, los relatos hebreos son ideas representadas gráficamente. Así que el cielo es representación de ideas espirituales. La tierra significa pensamientos materiales y manifestación del mundo exterior, y la luz significa la comprensión de esas ideas. Así pues, el producto del primer día de la creación está archivado en el Génesis como cielo, tierra y luz. Así que el firmamento en el medio de las aguas representa la fe, porque las aguas representan las variables condiciones del diario vivir, que es la base de nuestra evolución. Y cuando utilizamos la fe, separamos lo que está arriba, que es lo espiritual, de lo que está abajo, que es lo material, y el resultado es armonía, y esa armonía es lo que llamamos cielo. Así que por la ley de atracción y correspondencia, presentada su explicación en el maravilloso número 7, cuando una persona abre la Biblia, los 3 primeros versículos en que caiga su mirada se referirán al momento que está viviendo, y en esos 3 versículos se presenta el problema explicado, el comienzo de una enseñanza que la meditación completará. Si al lector le correspondiere algo con respecto a un rey, por ejemplo, digamos que ha abierto en Reyes 2, capítulo 24:1, que dice, entre comillas, en sus días subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joaquín le estuvo sometido 3 años, y luego volvió a rebelarse contra él. Así que Yahvé envió contra Joaquín partidas de caldeos, bandas de sirios, tropas de maobitas y partidas de amenonitas, y las mandó contra Judá para destruirlas, conforme a la palabra que Yahvé pronunciara mediante sus siervos, que son los profetas. Y el tercer párrafo dice, mas en verdad esto sobrevino a Judá por disposición de Yahvé, para quitarlo de su presencia a causa de todos los pecados que Manasés había cometido. Esto no te dice nada, ni al parecer tiene nada que ver con tu problema del momento, pero si lo tomas literalmente, lo que llamamos letra muerta, pero como decía Jesús, la letra mata y el espíritu da vida, entre comillas, lo primero que tienes que hacer es pensar y decir, entre comillas, la sabiduría divina está conmigo, me está iluminando ahora, cierra comillas. Y los pasos que te explicamos más adelante. Por ahora te voy a adelantar la solución. Así como en psicología la figura central representa siempre el soñador, en la Biblia la figura principal del relato siempre representa al consultante, o sea, a ti mismo. Por consiguiente, la figura principal de este relato es la combinación de Nabucodonosor y Joaquín.
Los reyes en la Biblia significan la voluntad que impera en determinado momento, y Nabucodonosor simboliza la voluntad imperiosa sin consideración ni pensamiento espiritual, completamente dominado por sus pensamientos intelectuales y a su vez dominado a Joaquín. Joaquín representa o simboliza el comienzo de la conciencia espiritual, pero que aún está débil y vacilante. Todavía puede más la voluntad y los hábitos erróneos de Nabucodonosor. Fíjate que Nabucodonosor es rey de Babilonia, significando que es un periodo de confusión para el individuo, ya que Babilonia es símbolo de confusión. Pero Joaquín, la conciencia espiritual, que es dirigida por el yo superior, que es el yo soy, decide que ya es tiempo de poner fin a la confusión y hace revelarse entre comillas a Joaquín, produciendo luchas terminantes entre caldeos, sirios, moabitas y amonitas. Dice el texto que los mandó contra Judá para destruirlas, entre comillas. Judá es la morada del yo soy, de Yahvé, y todo lo que toque el borde de esta morada, el borde de su manto, es instantáneamente purificado, transmutado, o sea, disuelta la apariencia del mal y restituida la energía mal usada a la integridad original. Así que cuando a veces parece resolverse en nuestro mundo surgiendo inesperados problemas y complicaciones en nuestra existencia, es lo que metafísicamente se llama una crucifixión, entre comillas. O sea, que el yo soy, entre comillas, llega a un punto crucial, a una serie de errores que estamos cometiendo, y para destruirlos, para ponernos en contacto con la nueva conciencia espiritual y que de este concepto se quemen, entre comillas, y se destruyan. Así que los pecados de Manasés significan la acumulación, o sea, la repetición de aquellos errores hasta que tiene que sobrevenir la reacción. Manasés y Efraín, hermanos gemelos, representan en la Biblia la afirmación y la negación. La afirmación se acumula y la negación disuelve. Así que la referencia a las partidas de caldeos, bandas de sirios, tropas de moabitas y partidas de amonitas significan una serie de luchas internas, problemas exteriores que acosan al individuo. Por ejemplo, en la vida diaria una persona encuentra un problema de trabajo, una lucha en su hogar, un problema sexual, una carencia monetaria. Una cosa no se relaciona con la otra, pero todo en conjunto ayuda a confundirlo. Como ya dijimos, a veces se presenta esa situación para disolver un nudo gordiano de errores y molestias psicológicas que producen sus efectos negativos en el exterior. Y añade, para terminar, la señora Méndez: esta es pues la introducción para irte preparando a la comprensión de la Biblia. En el próximo número le daremos el primer capítulo del Génesis. A continuación de esto vamos a poner un glosario de términos usados en esta introducción para tu mayor facilidad, para que te sirva como especie de diccionario, y presenta entonces una serie de significados esotéricos de la Biblia tomados del diccionario metafísico de la Biblia, que se encuentra en internet y se puede bajar en PDF. Por ejemplo, presenta el significado esotérico de la palabra cielo. Dice la señora Connie Méndez, extraído del diccionario ya mencionado metafísico de la Biblia. Dice: el cielo es un estado de conciencia en el cual están armonizados el alma, el cuerpo y el Dios superior. Los maestros de metafísica encuentran su mayor dificultad en lograr que los estudiantes comprendan que el cielo bíblico es una condición de la mente. El maestro Jesús jamás describió el cielo como siendo un lugar localizado en algún reino distante, a pesar de que el maestro insistió en que el cielo era un estado de conciencia. La gran masa de cristianos aún creen que el cielo es un lugar a donde van después de la muerte los que han aceptado a Jesús. En la Biblia no hay autoridad para semejante doctrina. Si un lugar semejante existiera, estaría allí descrito claramente, y el maestro no hubiera dado parábola tras parábola e ilustración tras ilustración para demostrar que es un estado de conciencia que el hombre ha de lograr. Así que esto es un estado mental, es un estado ideal.
Es pues una pequeña introducción del tipo de enseñanzas que da la muy famosa metafísica Connie Méndez en su ya mencionado libro El Nuevo Pensamiento.